Quiero darle las gracias a todos los que siguen de forma presencial aquí y también a los que permanecen conectados virtualmente. Recordemos que esta es la modalidad híbrida de este simposio. Bueno, yo trataré de rápidamente hablarles acerca de tomosíntesis, la experiencia que hemos tenido en una década que contamos con ese método. Vamos a hablar estos puntos, los cuales vamos a desarrollar poco a poco. Entonces, la mamografía sabemos que es el método que reduce, ha demostrado reducción en la mortalidad en un 30%. Sin embargo, tiene falsos positivos, los cuales están causados por sobreposición de tejido, lo cual simula lesiones y puede llevar a biopsias innecesarias. Falsos negativos de la mamografía, también la sobreposición del tejido mamario oculta lesiones y podemos omitir un cáncer. La mamografía es útil, pero no es suficiente. ¿Cuál es la mamografía ideal? Una mamografía de alta sensibilidad para detectar anormalidades y una mamografía de alta especificidad para clasificar adecuadamente las lesiones sospechosas. Esta es la línea del tiempo de la mamografía, en la cual desde 1960 se utiliza para el tamizaje de cáncer de mama. En el año 2000, la FDA aprueba la mamografía digital. Hubo una brecha de 40 años donde no pasó nada, donde la mamografía análoga estuvo 40 años sin ningún cambio. La línea del tiempo y las brechas se han ido acortando desde el año 2000 hasta la fecha, en donde apenas 11 años después de ser la mamografía digital aprobada, la FDA aprueba la tomosíntesis y conocida como mamografía 3D. Posteriormente, en el año 2013, es aprobada la mamografía con contraste y en el 2014 la mamografía sintetizada. ¿Qué es la tomosíntesis? La tomosíntesis es una herramienta complementaria a la mamografía digital. Se realiza en el mismo equipo de mamografía con la misma compresión, sin embargo, requiere un software especial para lograr las imágenes. Recordemos que la línea del tiempo, desde 1960 hasta el día de hoy, la compresión del seno sigue siendo la misma. Nos hemos inventado muchas cosas que nos han aumentado la especificidad, pero sigue la compresión la misma. ¿Cómo se hace una mamografía? Una mamografía común y corriente 2D se hace, esta es la mama, esta es la bandeja de compresión, la azul, y este es el detector. Entonces, una mamografía realiza un disparo por cada sitio, por cada mama, y en cráneo caudal y en medio lateral son un total de 4 disparos, 4 proyecciones. Tomosíntesis son múltiples disparos de baja dosis que van en un tubo móvil de rayos X, lo cual este arco nos permite hacer el movimiento, nos da las imágenes milimétricas, reconstruye en 1 milímetro y nos da una imagen volumétrica de la mama. La tomosíntesis es conocida como mamografía 3D. Sin embargo, las imágenes no son verdaderamente tridimensionales, ya que el tercer eje se deriva de los datos planos, o sea que es una pseudo 3D. Pero se sigue utilizando 3D como para entender la diferencia de que no es una mamografía plana, digamos, sino es una mamografía pseudo tridimensional. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo que llamamos el combo de mamografía 2D más tomosíntesis. Se adquieren los múltiples disparos de baja dosis y también se adquieren las 4 disparos de la mamografía normal. ¿Por qué si es tan buena la tomosíntesis? ¿Por qué seguimos haciendo esta mamografía, la básica? ¿Sí? Acompañando. ¿Por qué no hemos prescindido de esto? Pues básicamente por la comparación con los estudios anteriores y para la evaluación de las microcalcificaciones. ¿Cuáles son las ventajas de la tomosíntesis? Reduce la sobreposición de tejido mamario. Aquí tenemos
una mama, la cual tiene tejido y tiene una lesión, que es la color naranja. Si nosotros hacemos la mamografía en un disparo único, esa lesión no la vamos a ver. Va a quedar oculta y sobrepuesta, el tejido mamario sobrepuesto a la lesión. Eso sería un falso negativo de la mamografía. Sin embargo, al hacer los ángulos, estos ángulos varían dependiendo de los fabricantes. Unos son de -15 a +15, otros de 20, otros de 40. Entonces, cuando se hacen múltiples disparos, entonces podemos mirar la lesión, hacemos se despeja el tejido y podemos detectar lesiones que no son visualizadas en una proyección 2D. Entonces, los beneficios es que mejora la detección, o sea, es una mamografía más sensible y mejora la caracterización, o sea, es una mamografía más específica. Se ha demostrado que reduce el rellamado entre un 15 y 37%, aumenta la tasa de detección de cáncer de 1,2 a 2,7 por mil y disminuye el número de proyecciones mamográficas diagnósticas adicionales que antes se hacía mucho, los conos de compresión para evaluar asimetrías y nódulos. Los tipos de cáncer detectados en tomosíntesis son cánceres menores a 1 centímetro, es muy superior la tomo que la mamografía digital. En tumores de grado histológico bajo, grado 1, la tomo es también muy superior a la mamografía digital. Un cáncer con ganglios positivos es menos frecuente verlo y es más frecuente verlo en mamografía digital, o sea, es más tardío el diagnóstico, digamos. Luminales A se diagnostican mucho más en tomosíntesis y los que tienen un Ki-67 por debajo del 14%. Se ven más en tomo que en una mamografía. Entonces, estamos detectando lesiones muy pequeñas gracias a estos cortes que nos permiten dispersar el tejido mamario. La disminución del rellamado tiene mayor impacto en asimetrías, lo cual nos disminuye los falsos positivos de la mamografía. Aquí tenemos un ejemplo de una paciente que tiene una asimetría focal. En esta área tenemos una asimetría focal. Aquí la tomosíntesis nos ha ayudado a cambiar la categoría BIRATS, a ser más específicos en el diagnóstico. Aquí está la asimetría focal. Entonces, hasta ahí, sin estudios previos, pues vamos en un BIRAT 0. ¿Okay? Esta paciente tenemos que hacer un ultrasonido, una compresión. Sin embargo, en la mamografía 3D, donde está corriendo el video, vemos cómo aparece un nódulo espiculado en esa asimetría. Voy a parar el video para donde vemos que esa asimetría corresponde a un clarísimo nódulo espiculado. Entonces aquí la paciente no tuvo que irse, no duró 3 meses dando vueltas pidiendo, para que el doctor le dé la orden para una ecografía y muchas veces se pierden. Entonces aquí la mamografía pasa de ser una asimetría focal BIRAT 0 a ser una mamografía categoría 5. Aumenta la especificidad. Y también pues esto está demostrado en la literatura, aumenta el número de estudios normales, categorías BIRATS 1 y 2, disminuye los probablemente benignos, que son los BIRATS 3, y mejora la especificidad en la recomendación de las biopsias. Gracias a la conspicuidad que nos mejora la conspicuidad de la tomosíntesis, podemos ver estas lesiones de una forma mucho más específica. Nuevamente, una asimetría retroareolar que posiblemente tenga aquí una distorsión, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero de que es anormal, es anormal. Sin embargo, las imágenes de tomosíntesis nos hablan de una gran masa con clarísima distorsión de la arquitectura. Entonces esta paciente pasa de un BIRAT 0 a un BIRAT 5 en el mismo estudio, sin tener que dar vueltas. Y también esta paciente tiene una mamografía donde vemos una asimetría aquí. Aquí, pues no sé, esto es como lo que llama más la atención. Sin embargo, al hacerle tomosíntesis, vemos claramente el contorno del nódulo que ya en retrospectiva nos vamos a mirar y ya lo vemos aquí, pero si lo vemos sin la tomo, no vemos ese contorno. Entonces, aquí lo que era
una asimetría que era un BIRAT 0 y teníamos que hacer algo adicional, pues nosotros con toda tranquilidad podemos decir que es una martoma y es una categoría BIRATS 2. Asimetría también y un pequeño nódulo espiculado, categoría BIRAT 5. Mejora la especificidad de la mamografía. Tiene mejor definición de los contornos, por eso podemos ver todo esto que dijimos ahora. También la tomosíntesis nos ha demostrado mayor detección de distorsión de arquitectura mamaria. Este es un seno denso en donde no vemos ningún hallazgo y la misma parte del seno magnificada en tomosíntesis nos muestra una distorsión de la arquitectura sin ningún antecedente quirúrgico ni biopsia previa. Esto es patológico y requiere una evaluación histológica. Ejemplos de lo que se denomina tomo only o lesiones solamente vistas en tomosíntesis, en donde en el seno denso no vemos nada y en las imágenes de tomo claramente observamos la distorsión, entonces nos cambia la categoría virus. Qué miedo los que no tienen tomosíntesis, porque pues se van estas lesiones, se pierden, se pierden. Y las lesiones tomo only tienen las que solo se ven en tomosíntesis y no son vistas en 2D, tienen menor tasa de malignidad que las que se ven desde la mamografía 2D. Sin embargo, es suficiente el nivel de preocupación y se debe realizar una biopsia a las lesiones tomo only. Bueno, me voy a ir un poquito rápido aquí por el tiempo. La disminución de los falsos positivos, pues la asimetría es una de las cosas en donde más nos ha impactado. Otra cosa que nos ayuda bastante es la localización de las lesiones. Los múltiples cortes apilados nos permiten localizar lesiones que en la 2D no podemos saber si están arriba o abajo, solamente los vemos ahí. Y en la tomo, como la deslizamos de un lado a otro, podemos ver sitios que no requieren. Por ejemplo, este es un caso de una paciente que esta es una mamografía 2D sintetizada y vemos aquí cómo está en el último corte de tomosíntesis las calcificaciones. O sea, estas calcificaciones no corresponden a unas calcificaciones. Esta paciente llegó para una biopsia por estereotaxia a nuestra institución por unas calcificaciones heterogéneas gruesas. Venía con una mamografía de afuera, entonces nosotros a la hora de intentar hacerle la biopsia, pues no podíamos porque el equipo no nos dejaba, nos decía están muy superficiales y obviamente aquí vemos que están casi en la piel. Le hicimos una ecografía y vemos que esto es un pequeño nodulito quístico con múltiples calcificaciones en el interior. Entonces, pues esto no es susceptible de una biopsia por estereotaxia y por tomosíntesis lo podemos ver. ¿Cuáles son las desventajas que se han presentado en tomosíntesis? Pues la que más nos impacta es el costo del equipo, porque son equipos mucho más costosos que un mamógrafo digital. Las políticas de reembolso es una preocupación, mayor tiempo de lectura del radiólogo y la evaluación de las calcificaciones. En el año 2012, cuando empezamos con esta tecnología, había una sola casa comercial aprobada, que era Hologic. Por lo tanto, tenía todo el mercado y pues los precios eran bastante altos. Hoy, en el año 2021, hay varias marcas que tienen aprobación por la FDA y por lo tanto hay mayor oferta del servicio y pues la ley de la oferta y la demanda. Entonces, por lo tanto, el nivel de proporción de lo que vale un mamógrafo digital contra uno de tomosíntesis pues, hoy ya no es tan grande como lo era en el año 2012. Sin embargo, aproximadamente un equipo de tomo puede costar un 50% más de un equipo de mamografía digital. Otra de las preocupaciones era que al principio no había cómo cobrar esta mamografía, no era un código, no había un procedimiento. Y hoy, desde el año 2018 para acá, está incluido en los códigos CUPS del Ministerio de Salud de Colombia. Entonces, pues algo es algo, vamos avanzando lentamente, pero ahí vamos.
Otra de las limitaciones que se habían llamado limitaciones al principio era el mayor tiempo de lectura del radiólogo. Nosotros pasamos de 4 imágenes a cientos de imágenes por cada mama tiene 80, 100 imágenes. Entonces, en cada proyección, ¿sí? O sea, aquí, aquí, aquí y acá. Entonces, son cientos de imágenes que tenemos que revisar. Eh, en la literatura se ha descrito que aumenta el 50-57% el tiempo de lectura comparado con la lectura de una mamografía digital. Sin embargo, pues obvio, con la curva de aprendizaje disminuye el tiempo de lectura y pues eso en un grupo, después de que uno hace la curva, eso ya no es una limitación. Ya le tenemos confianza al equipo, sabemos porque las cosas se ven muy diferentes en 2D y en 3D y a veces los radiólogos tenemos dudas cuando estamos iniciando y bueno, otra de las cosas preocupantes era la dosis de radiación, porque hacíamos muchos disparos de baja dosis y también hacíamos la mamografía 2D. Entonces, el límite permitido por la MQSA, que son los controles de calidad de los Estados Unidos, es 3 miligrays por proyección. Entonces, la mamografía análoga tiene un amplio rango, la mamografía está por debajo de esto, está por debajo de los límites permitidos. Sin embargo, en aras como de mejorar esta preocupación, sale la imagen sintetizada, que es aprobada en el 2014. La imagen sintetizada, ¿qué es? Es una mamografía virtual, es una 2D virtual. Recordemos que la tomo se hace múltiples cortes y luego el disparo 2D. En la sintetizada hacemos solo los múltiples cortes y no hacemos la 2D, que es el disparo adicional, que son 4 disparos adicionales. Entonces, nos obtiene una 2D virtual. Las casas comerciales tienen diferentes nombres para su imagen sintetizada, pero el genérico es mamografía sintetizada. Entonces, es la reconstrucción virtual de unas imágenes de tomosíntesis. Se ha comparado y está totalmente evaluado que la imagen sintetizada es totalmente comparable con la mamografía 2D en sensibilidad y en especificidad. ¿Sí? Entonces, no hay una diferencia entre no hacer la 2D normal, si hacemos una 2D virtual o imagen sintetizada, tiene el mismo rendimiento diagnóstico. Nosotros en Fundación Santa Fe, este es un trabajo reciente que hizo nuestro equipo de físicos médicos, en donde se midió cuál era el impacto de nuestra disminución de dosis de radiación y nosotros disminuimos el 37% la dosis de radiación en una paciente, pues que si la señora viene cada año, eso es algo que lo beneficia. Otra de las limitantes que se había hablado era la evaluación de las calcificaciones. Las calcificaciones en tomosíntesis y en sintetizada requieren un spot de magnificación en 2D para caracterizarlas. Esto sí sigue siendo un desafío. Todos los desafíos anteriores se han ido como resolviendo de los desafíos detractores de la tomosíntesis, sin embargo, este es uno que nos queda todavía por resolver. Aquí tengo ejemplo de unas microcalcificaciones pleomórficas extensas en la cual esta es la 2D, esta es la 2D, esta es la sintetizada, miren que se ven muy parecidas, y esta es la tomosíntesis. En tomosíntesis no se ven tan bien como se ven acá. ¿Por qué? Porque en estas dos está todo comprimido y en esto estamos viendo de corte por corte. Este es un solo corte de tomosíntesis. Cuando las calcificaciones son así de grandes, pues es fácil. Yo no necesito hacer nada más para hacer mi diagnóstico. El problema es cuando son amorfas. Las calcificaciones amorfas en 2D se ven, son las más difíciles de ver, son borrosas y en la sintetizada no se caracterizan tan bien como la 2D. Entonces, en estas pacientes, si tenemos unas calcificaciones sospechosas, debemos hacer una magnificación en 2D, un cono de magnificación común y corriente en este tipo de calcificaciones. De todas maneras, recordemos que esas calcificaciones se asocian a lesiones de alto riesgo o carcinomas
in situ de bajo grado. Estas calcificaciones, que son en las que tenemos problemas en la sintetizada, no son carcinomas agresivos. Consideraciones prácticas, bueno, la localización de lesión, un caso rápido, esta paciente tiene una distorsión de la arquitectura que no se ve en la otra proyección. Entonces, ¿cómo la voy a biopsiar si no la veo en la otra proyección? Entonces, vemos aquí en la tomosíntesis esta cosita chiquita que está acá y nos dice que eso está en el cuadrante externo. Entonces, estas son herramientas que nos ayudan a localizar lesiones y hacer ecografías dirigidas. Este caso ya se los mostré. También demostrado que tomosíntesis mejora la eficiencia, disminuyendo las proyecciones adicionales. Ya no hay que hacer tanta compresión a las asimetrías y a los nódulos. La densidad mamaria también ha sido ha tenido un impacto que detecta más lesiones en este tipo de seno, en el seno heterogéneo. En el extremadamente denso sigue siendo difícil para la tomosíntesis el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un seno extremadamente denso en el cual vemos unos nódulos aquí oscurecidos, que es como lo que más llama la atención. Sin embargo, al hacer la imagen de tomosíntesis, esos sí eran unos nódulos, eran unos quistes, y en las imágenes de 3D vemos distorsiones de la arquitectura bilateral que no son vistas en una mamografía 2D. La tomosíntesis versus mamografía, la tomosíntesis versus mamo y ultrasonido en forma global tiene un igual rendimiento, pero en seno extremadamente denso hay que seguir haciendo ultrasonido para esas pacientes. Y nuestra experiencia en Fundación Santa Fe, nosotros iniciamos en el año 2012, fuimos pioneros, el primer equipo de tomosíntesis que llegó a Colombia, llegó a la Fundación Santa Fe. Nuestro volumen de pacientes es de aproximadamente 700 al mes. Por lo tanto, tenemos una curva de aprendizaje de 76,000 estudios aproximadamente. Y un dilema era a quién le hacíamos tomosíntesis, a unas poquitas. Nosotros le hacemos a todas las pacientes. ¿Cómo logramos esto? Pues haciendo capacitaciones a los ginecólogos, mastólogos, médicos generales y haciendo un trabajo de equipo multidisciplinario. También demostramos a nuestros pagadores nuestra auditoría en imágenes mamarias, cómo hemos cambiado y cómo ha disminuido nuestro rellamado. Nuestro rellamado hoy es del 5%, antes de la tomosíntesis era del 30%. Estamos hablando del año 2010, ese era el rellamado, y hoy es del 5% porque esto realmente es una herramienta bastante efectiva. Para terminar, la tomosíntesis disminuye significativamente el rellamado. ¿Qué significa un rellamado en Colombia? Significa una señora dando vueltas con un problema no resuelto y que así como puede ser un quiste, puede ser un cáncer. Entonces, al ser específicos, disminuimos esto. Aumenta la tasa de detección de cáncer invasivo, no de in situ, de invasivo. Disminuye el trabajo mamográfico, o sea, el trabajo es como el trabajar la mamografía, las proyecciones adicionales. La sintetizada disminuye las dosis de radiación y también una gran herramienta es la biopsia por tomosíntesis. ¿Cuál es el desafío todavía? Que no hay estudios randomizados a largo plazo y no se ha medido el impacto sobre la mortalidad, por eso todavía no es un estándar en las guías como para ser utilizado como la mamografía todavía. Eso era lo que tenía para contarles de nuestra experiencia en tomosíntesis. Gracias.